A ver, si son tan amables de traer una botellita de agua para Fernando, mientras tanto, hacemos la presentación. Pedir disculpas porque nos ha desbordado el aforo. Damos las gracias de verdad en nombre de la platea, de Mar y mío, por venir y para disfrutar de la charla con un buen amigo, uno de los mejores directores y guionistas que hay en nuestro país, Fernando Colomo, al que le damos un fuerte aplauso. Y que además ha hecho un paréntesis porque está ya inmerso en su siguiente proyecto y la verdad es que es un hombre de palabra y dijo: Moisés, yo voy contigo a Laurín, voy a la platea porque le hace mucha ilusión. También presionado por Manuel Gutiérrez Aragón, que le dijo: bueno, si te dice Moisés que vayas, tienes que ir, te lo vas a pasar muy bien. Bueno, la verdad es que tengo el honor de tener aquí a un buen amigo que fue mi pareja de baile en los premios Forqué. ¿En los premios Forqué? En los premios Forqué, sí. Fue mi pareja y yo decía: ¿puede venir conmigo Fernando Colomo? En vez de ser al revés. Madre mía, qué locura. Pues sí, hombre, claro, claro. Y ahora explicaremos una anécdota que nos pasó nada más entrar. Bueno, pero sobre todo dar las gracias a Fernando Colomo por estar aquí, a todos ustedes por decidir ocupar un ratito para hablar de cultura, para interesarse un poquito por lo que es una de las personas más influyentes de la cultura de nuestro país. Y aquí quería pedir que viniera Mar, bueno, está ahí Manuel López, si es tan amable de venir Manuel López, porque quería yo saludar a unos cuantos amigos que han venido, pero empezamos con el concejal de Cultura y diputado de Cultura de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza, por favor. Supongo que querrás decir... Bueno, tenemos también la posibilidad de que después vayan sentándose donde puedan. Lamentamos que no haya más espacio y sobre todo recordar que luego vayan preparando, no sé si es la palabra, pero pensando preguntas para hacerle a Fernando Colomo. Manuel, un lujo tenerlo hoy aquí el micrófono. Un lujo tener hoy aquí a uno de los grandes del cine español y europeo y mundial. Desde luego, muy buenas tardes. Yo de verdad pedir disculpas a todas las personas que estáis aquí de pie. Tenemos un proyecto, a ver si ya puede comenzar la obra, de unir las 3 terrazas donde vamos a caber pues, un aforo de unas 200 personas arriba. Y es un proyecto muy bonito, que une las 3 terrazas con una sala ahí, como yo digo, bastante versátil. Y nada, disculpad de verdad que me da un apuro que esté todo el mundo aquí gente de pie, pero es que es verdad que tenemos un personaje hoy aquí, a Fernando Colomo, que es pura historia de nuestro cine. Y le damos las gracias porque viene de una forma totalmente desinteresada a colaborar con la platea, con el proyecto de M de Mar, del Ayuntamiento, con Moisés. Y nada, estamos encantados y a las pruebas nos remitimos. Quiero darle las gracias también a mi querido Antonio Montiel, que es uno de los pintores claves que tenemos en Málaga, en Andalucía y en España. De verdad, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Pido un fuerte aplauso para él. Y nada, como a todos nuestros invitados, pues le vamos a entregar un detalle de Laurín, este símbolo de nuestra torre, a Fernando Colomo. Pues tendrá allí unas vitrinas grandes. Tiene unos cuantos trofeos, pues este seguro que con mucho cariño lo va a tener. De la platea de su visita a Laurín de la Torre. Y nada, muchas gracias por estar aquí y este pequeño detalle de... Muchas gracias. No tiene un Goya y tiene una torre de Laurín. Sí, bueno, sí. ¿Es grande o no es grande esto? Bueno, y Mar Ortiz, en nombre de la platea y del Ayuntamiento de Laurín y especialmente de M de Mar, también queremos regalarle un obsequio que sabemos que le va a hacer mucha ilusión y que es el regalo que le queremos hacer en nombre de la platea. Fernando Corella, que es el ilustrador, muy amigo mío de Madrid, de la Peña Periodística Primera Plana, investiga.
Entonces, les va a sorprender mucho y ahora lo vamos a hablar. Porque ven que están con unos patines. Con unos patines. Bueno, ahora nos va a explicar por qué tiene unos patines. Fernando Colomo. Bueno, antes de empezar, Fernando, aquí han venido hoy muchísima gente. Mira, lo están llamando ya de la academia, en fin, es un no parar. Ya lo están diciendo todo el mundo. ¿Qué te han dado? ¿Qué te han dado? Quiero saludar especialmente a unos amigos que han venido hoy especialmente. Todos sois amigos de la platea, pero hoy especialmente quería agradecer la presencia de autoridades. Manuel López, está con nosotros también José Luis Jiménez y Javier Carabias. Muchas gracias por estar aquí. Antonio Montiel, hemos dicho, Natalia Ribelles, pintores, sobre todo importantísima la labor que hace. Hace justo un año, Antonio Montiel fue el protagonista de las charlas de la platea, el único día que no he venido. ¿Qué te parece? El único día en 7 años que he faltado, Antonio Montiel. Bueno. Y se la debo. Bueno, estaba operado, me operaron, fue de niño. Estaba operado de una hernia, fue justo ese día, pero bueno, en cualquier momento lo retomamos, ¿eh? Quería saludar también a Manolo Sarria, que está aquí. Un fuerte aplauso también para uno de los grandes protagonistas de nuestra televisión, de la cultura. Hombre comprometido. A ver si nos invitas un día a tu programa. Yo estaré encantado. Y quería saludar también a gente del cine que ha venido, como Norberto Richo, que está por aquí. Lo he visto, ahí está. Norberto, actor, fuerte aplauso, miembro de la Academia de las Artes Escénicas. Y recordar que el día 9, la semana que viene, hace una masterclass aquí. Si no me equivoco, Mar, el 9 de marzo, ¿verdad? Así que, exacto, dentro de 2 semanas. Será un placer tenerte aquí con nosotros. Y queríamos saludar también a unos buenos amigos también de Fernando Colomo, como son Salvador Simó y Laura Ortiz. Bueno, pues Salvador Simó es el director de una película excepcional que hace unos años compitió en los más importantes premios del mundo, en la carrera de los Oscar, en los Goya, que era Buñuel en el laberinto de las tortugas, una película que produjo mi buen amigo Manuel Cristóbal. Hoy he tenido el placer, está por aquí. ¿Dónde? Aquí. Salvador Simó y Laura. Hoy he tenido el placer de conocerlo en persona. Ya está inmerso en un proyecto que va a presentar en el Festival de Málaga. Abrís el Festival de Málaga y yo voy a ser jurado del Festival de Málaga este año, a ver si puedo ayudar en darle el empujón. Un fuerte aplauso para Salvador Simó y para Laura Ortiz. Y también tenemos algunos escritores, está Patrick Tweed, en fin, y amigos en general. Si os parece, como tenemos muchas cosas y muy atractivas que charlar con Fernando Colomo, vamos a empezar una charla, insisto, es un encuentro entre amigos, abierto al público, el que quiera preguntar algo, hay un micrófono, el que tenga alguna duda, y sobre todo, Fernando, abre tú con... Ahora nos vamos a sentar, pero es que fijaos. No, es que claro, esta foto... Acabo de descubrirlo. Esta foto. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? Este no soy. No. Este seguro. Este tampoco, porque veis que es muy guapo y es el hermano de Julio Iglesias. Ah, este es el hermano de Julio Iglesias. Carlos Iglesias. Carlitos. Y este es el más pequeño, pero no, era más pequeño que yo incluso. A ver, hacemos unas apuestas. A ver. Salvador, segundo por la derecha. ¿Este? Ah, este. No, este era José María Barcina. Este. No, este era Cebrián. No lo aciertan. De abajo. Este es Rubito. No, bueno, ya solo queda 2, o sea. Por descarte. Por descarte. A ver, yo arriba a la derecha. Este. A ver. Mejor que lo digas tú. No, mira, soy el portero. El portero de hockey. Es que me puse portero porque yo estaba como loco por hacer un deporte en el colegio. En el fútbol me ponía muy nervioso con el balón y no acababa lo del regate y tal, porque en aquella época el fútbol era todo.
y de pronto apareció un deporte nuevo que era el baloncesto. Y dije, va, esto es lo mío. Pero incomprensiblemente, no sé, no me seleccionaban. No, y tal. pero... Tengo una foto de baloncesto, de haberlo sabido la habría traído también. Espera, le voy a separar un poquito el micro sí, para que no... Aquí. Pero solamente la foto, yo creo que no me sacaban nunca. Y entonces llegaron y dijeron, a ver, los que sepan patinar, mañana que traigan los patines. Y dije, joder, esta es mi oportunidad. Yo me había roto los piños en la cuesta de Navalcarnero, patinando agarrado a una bicicleta, que me pegué una leche. Y entonces, pues nada, me puse los patines, empezamos allí, y tú, no sé qué, y de portero no me cogían, de portero no se ponía a nadie, y dije, venga, yo de portero. Venga, yo de portero. ¿Y así cuántos años? Pues desde los 12 años hasta los 36. ¿A que no lo sabían eso? Pues por eso en el dibujo está con los patines. Fuimos campeones de España. Ah. Al año siguiente de esta foto fuimos campeones de España infantiles. Luego he jugado con la selección de Castilla. Hemos sido muchas veces campeones con antiguos alumnos, campeones de Madrid, el Alas. Y hemos jugado 2 veces la fase de ascenso. Una de ellas nos ganaron los catalanes. El Voltregá, ¿no? Que fue en Mieres, el Voltregá, efectivamente. Y luego otra en Galicia, que nos hicieron una encerrona. Claro, no me acuerdo cómo se llamaba, sí. pero éramos mejores nosotros, pero llegamos allí toda la noche en tren, haciendo bromas y no sé qué y tal, y jugamos el partido tal cual, y nos ganaron. Bueno, ¿alguna cicatriz tiene? ¿Alguna herida de guerra? Sí, bueno, aquí en este ojo 6 puntos en directo de un bolazo que me pegaron, y eso ya fue mi retirada. Eso ya dije, bueno, y se retira y sube. Que ya soy muy mayor. ¿No? Efectivamente. Entonces, al año siguiente de retirarme, el equipo subió a primera. Pero bueno, fue como homenaje, como homenaje. Sí. Bueno, foto bonita, que muy poca gente ha visto, que yo le pedí que nos cediera. Y aquí está, o sea, el pasado... Fijaros cómo poníamos los sticks, todos ahí en orden y tal, éramos un equipo muy profesional. Muy profesional, muy profesional. Sí, a pesar de... Bueno, pues este es el avance de la charla. Siéntate. Y estamos así para... ¿Lo ven bien desde el fondo? Bueno, a todos los que están... Es que no sé si... Bueno, Mar ya controla todo esto. Vamos a intentar no estar mucho tiempo, mucho rato para... Bueno, pues para cubrir un poquito, vamos a ir viendo con la ayuda de Pablo Vega, que pide un fuerte aplauso, que va a hacer hoy las veces de técnico con las imágenes. Pablo Vega, al que todos ustedes conocen porque ha sido el impulsor de uno de los festivales más importantes de jazz de Europa, que era el Portón del Jazz, y que está aquí con nosotros hoy echando una mano. Bueno, vamos a ir viendo fragmentos de cositas de películas de Fernando Colomo, pero no me gustaría que eso desviara la atención de la charla que vamos a mantener. Es más que nada para aprovechar que tenemos la oportunidad de tener a uno de los grandes directores y guionistas de nuestro país, porque ha hecho muchas películas, luego vamos a ir repasando algunas de ellas, también series de televisión, pero tú ibas para arquitecto. No. ¿Estudiaste arquitectura? Estudié arquitectura porque en mi época, para entrar en la escuela de cine tenías que tener 21 años. Ah. Y claro, terminas en el colegio, en aquella época, con 17 años ya había terminado. Y entonces mi padre me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué carrera vas a hacer? Y yo le dije, pues Bellas Artes, porque no había ni latín, ni matemáticas, ni cosas de estas. Y dijo, eso no es una carrera. Dice, tendrás que trabajar. Vas a ser un don nadie. Y entonces, bueno, mucha presión familiar y tal, y ya dije, bueno, me estaban dando tanto la chapa que dije, bueno, pues venga, como me gustaba mucho el dibujo, digo, me matriculo en la arquitectura, que mi hermano mayor había ingresado ya y tenía las reglas, los libros y todo eso. Y aprovechar el... Entonces ya hice la carrera, sí. Me gustó luego, o sea, luego ¿sí? Ya cuando... Porque tuve la suerte de tener muy buenos profesores. Tuve a Alejandro de la Sota en primero de proyectos, a Rafael Moneo en segundo, a Carlos Lasso en tercero y tal, con lo cual realmente me considero un privilegiado. ¿Y te ha ayudado esos conocimientos de arquitectura en tu carrera? Sobre todo me ayudó porque yo trabajé durante 5 años como arquitecto municipal de Villa del Prado, que es un pueblecito cerca de Madrid, y todo lo que ahorré lo invertí en la producción de mi película con la ayuda de compañeros arquitectos que pusieron pequeñas cantidades, mi hermano entre ellos y tal, y formamos una productora que se llamó La Salamandra. ¿En honor a?
en honor a una película de Alan Tanner que se llama La Salamandra, que me gustaba mucho, un director belga. De todas maneras, a ti te despierta la afición por el cine, corrígeme, que yo me documento, pero y con lo que hablamos, Tarzán. Es lo que, viendo Tarzán, es cuando tú descubres... ¿Viendo qué? Tarzán. ¿No? Ah, de Tarzán, pequeño. Tarzán de los monos. Entendí Aznar. No, Aznar no, Tarzán. Tarzán de los monos. Tarzán. Johnny Weissmuller. Esas series sí, de doble sesión, ¿no? Me imagino. Tarzán no era... Bueno, sí. No, desgraciadamente no era doble sesión. Se llamaba... la primera película que vi, Tarzán y la Fuente Mágica, era por supuesto en blanco y negro, Johnny Weissmuller haciendo de Tarzán, y me impresionó tanto que por lo visto cuando llegué a casa me subí en la mesa de la cocina y empecé a lanzar cuchillos y tal. Y mi madre decía, cuidado, cuidado, y tal. Oh, ¡qué peligro! Este niño es un poco loco. Y luego, cuando decides que realmente te atrae el mundo del cine, es cuando descubres a los grandes, ¿no? Ya de adolescente, con los 400 golpes, por ejemplo, de Truffaut. Sí. Entonces, en aquella época había más cultura cinematográfica que ahora, curiosamente. Y en el colegio, que era un colegio de curas, se llamaba Los Sagrados Corazones, los sábados hacían Cineforum, se llamaba, que íbamos los dos últimos cursos, sexto y preuniversitario. Y entonces yo estaba en quinto, o sea, tenía 14, 15 años, pero mi hermano me dijo, hemos visto una película muy buena, ¿qué tal? Se llama Los 400 golpes, y yo había visto pues películas de romanos, películas de gángster, películas musicales, pero películas muy buenas, no sabía lo que era. Y dije, pues yo me quiero meter aquí. De todas maneras, tú le preguntabas a tu... para un momentito, porque ahora iremos con Tigres de Papel, que esta es la primera de las películas importantes, pero hay una cosa que me explicaba, que tú le pedías permiso al cura para que te dejara ir a ver películas, en vez de saltártelo. No, tú pedías permiso. No. Ah, bueno, eso, pedí 2 veces permiso. La primera, cuando Los 400 golpes, que la ponían el domingo para padres y familia y tal, y entonces ahí yo dije, bueno, voy a ver esta película que me ha recomendado mi hermano mayor, y entonces le pedí permiso al cura y tal, y me miró un poco así, y me dijo, eres un crío, pero pasa. Y tal. Entonces, bueno, vi una película... Y el manantial de la doncella. Y el manantial de la doncella. Y luego una vez le eché mucho morro, pues ya me convertí un poco en el pesado de la clase. El raro. El raro y tal, como que hablaba de cine y decía cosas, y sabía quién era Buñuel y esas cosas, ¿no? Y entonces era la época en que a Bergman lo estrenaban en la Gran Vía. Y porque era una época, había censura, con lo cual había mucha facilidad de que alguna película... se colara. Y Bergman era considerado como un director de cine muy religioso y tal, porque iba antes a la Semana de Cine de Valladolid. Que se llamaba Semana de Cine Religioso de Valladolid. Semana de Cine Religioso, sí. Y luego se llamó de Valores Humanos y tal, y ya, bueno, fue derivando, afortunadamente. Y entonces, bueno, pues nada, estaba ahí en clase, iba a preguntar, y yo no me había estudiado la lección, y entonces se me ocurrió hacer una jugada maestra, que fue, me acerqué mientras estaba allí como apuntando y todo el mundo estaba repasando lo que iban a preguntar, y le dije, mire, es que tengo que ir a ver una película de Ingmar Bergman que ponen en el Cine Colisión y la sesión empieza en media hora y tal. Y entonces yo creo que se quedó tan en shock que me dijo, vaya. Y yo me fui a ver a Bergman allí, el manantial de la doncella, un peliculón. Sí, pero el morro que le echó, podías haber salido, pero no, quedó más elegante. No, realmente no podía haber salido. Exacto, mejor que avisar. Estábamos allí controlados, vamos, salía y me arreaban un guantazo, porque en aquella época te daban, ¿eh? Bueno, pues Fernando Colomo empieza a hacer sus pinitos en el cine con 17 años, ruedas cortometrajes. Te matriculas en la EOC, en decoración, y haces un cortometraje, Soufflé, en 8 milímetros, Super 8, pero donde llega realmente el nombre de Colomo al mundo del cine es con esta película que estamos viendo los créditos iniciales, que es Tigres de Papel. Una película en la que haces debutar a Carmen Maura. Es la primera película que hizo Carmen de protagonista. O sea, Carmen había hecho pequeños papeles en el cine español y había trabajado en Televisión Española con Pilar Miró, tampoco de protagonista, y sí, efectivamente es un papel escrito para ella directamente, ¿no? Bueno, y esta película supuso mucho en el cine. Para mí, desde luego.
porque supuso dejar de ser el arquitecto municipal de Villa del Prado, ir todos los sábados allí con mi mini y tal a aguantar las penurias del pueblo, a de pronto convertirme en director de cine, ¿no? Y además con éxito, porque en San Sebastián tuvo... Sí, en San Sebastián, bueno, fue de alguna forma declarada como la película revelación, tuve una crítica muy buena en el país y bueno, en todos los medios. Fue curioso porque la película la rodamos en el verano del 77, en 3 semanas y media, que era como ya un tiempo un poco récord, y en julio, agosto, y la llevamos en septiembre al festival. O sea, está montada a toda velocidad, fue el último día del festival, y bueno, recuerdo que cuando yo me fui el día antes para promocionar un poco por allí, pegar carteles y todo esto, porque claro, todo lo tenías que hacer tú. Lo hacemos nosotros. Y entonces llegó José Luis Berlanga, el hijo de Berlanga, porque en la película hace un cameo Luis Berlanga, ¿eh? Ah, sí, el hijo, ¿eh? Eso fue un detallazo. Entonces José Luis, que era amigo mío y que me había conseguido que su padre apareciera por ahí, llegó con su coche, con la película, con la copia estándar que se llamaba, y yo no la había visto todavía montada y en color y eso. Y entonces me dijo, la hemos visto en el laboratorio y tiene un problema de sonido. Y digo, ¿qué pasa? Y dice que no se entiende nada. Fantástico. Y dice, bueno, entonces la ponemos. Y digo, pues ya, de perdidos al río. Y entonces lo que pasó es que la habían visto en el laboratorio de imagen, que en aquella época no se hacía sonido directo, y entonces el sonido estaba totalmente abandonado. O sea, y claro, al ser sonido directo también los actores hablaban pues un poco coloquialmente, había mucho texto y tal, y claro, la pusieron allí y dicen, no entendemos lo que se dice, acostumbrados a un doblaje y a una proyección en general de sonido muy deficiente en España, ¿no? Pero claro, el laboratorio de imágenes, lo del sonido era como, no, esto no va con nosotros. ¿Y cómo fue trabajar con una actriz como después ya nos descubrió que era esta grandísima Carmen Maura? ¿Cómo fue trabajar con ella y hacerla debutar? O sea, pues tu primera película también. Sí, ella me dijo, la primera toma que hicimos, primer plano, yo le dije, bueno, la tengo que decir algo porque soy el director. Y le dije, no, creo que mueves mucho las manos. Entonces me miró así seria y dijo, bueno, vamos a ver, vamos a dejar las cosas claras. Si tienes que decir algo, me lo dices, pero algo serio, ¿eh? O sea... Y yo ya me callé y no dije ni mu en toda la película. Luego has vuelto a trabajar con ella en varias películas. Sí, hicimos 3 películas seguidas, luego ya se pasó a Almodóvar. Y ya te dejó. Bueno, decir... Ya me dejó. Claro, es que hay que decir que Fernando Colomo, y esta es la anécdota que nos pasó el día de los Forqué, me dice, me confunde mucho con Fernando Trueba. Sí, porque es que Moisés me dice, ¿cómo llevar la fama? Y digo, ¿qué fama? Digo, si a mí siempre me confunden con otros. O sea, bueno, con Manolo Gutiérrez, hasta con Elías Querejeta, que ya era difícil. Por favor. Con Woody Allen. Y entonces digo, con Woody Allen no, me dicen que le copio o que me parezco y tal. Y entonces ya le digo, no, sobre todo siempre me confunden con Trueba. Dice, hombre, Fernando Trueba y tal. Ah, sí, jajaja. Entonces entramos, y además nos colamos y tal. Hacemos el fotocall y vamos al guardarropa. Vamos al fotocall y viene uno y dice, no, pasen por aquí, señor Trueba. Dice, no me lo puedo creer. Digo, no, esto no estaba preparado. Es verdad, no. Bueno, pues Fernando Colomo, que tiene peso propio, está considerado un poco como el descubridor de la movida madrileña. Se te ha catalogado a raíz de esta película y de algunas posteriores inmediatamente. ¿A ti te gusta esa etiqueta de...? No, la verdad es que lo de movida madrileña es una cosa que como siempre es un apelativo que llega después. O sea, cuando ya han pasado 2, 3, 4 años, alguien descubrió la palabra y dijo, la movida madrileña y tal, vosotros los de la movida y tal. Yo recuerdo que sí, que había un amigo que estaba en la película, que hizo ahí como de ayudante del ayudante, no sé qué, decía de vez en cuando, hemos tenido una movida, no sé qué, hemos ido a comprar material y menuda movida. Menuda movida, claro. Pero no, era una palabra, bueno, y a alguien se le ocurrió utilizarla, yo creo que algún periodista, ¿no? Sí, fue un poco la época que avanzó como una época que se estaba viviendo en Madrid. Fernando Colomo produjo, además, importantes películas de muchos autores. Y estamos en los años 80
y decide producir una película a Fernando Trueba, su amigo Fernando Trueba, del que luego te confunden. Y es esta ópera prima con Óscar Ladoire, con Antonio Resines, una película que... ¿Qué recuerdas de este film? Primero como productor, porque te metes en unos charcos. Sí, yo recuerdo que Trueba y yo estábamos escribiendo el guión de lo que sería mi tercera película, que era La mano negra, y de pronto él me dijo, joder, se me ocurrió una película y tal, muy barata y tal, que se pueden rodar en 2 semanas, no sé qué, que serían, y me habló de Antonio y de Óscar, que eran compañeros suyos de la facultad, o sea, en realidad no eran actores. Y él ya había hecho un par de cortos con ellos y eran muy graciosos. Me dijo, no, tengo la historia que no sé qué, uno... Bueno, espera, empiezo otra vez. Rebobinamos. Se ve un poquito, perdona, se ve un poquito mal, pero no os preocupéis, que es cuestión de... es técnica, O sea, no es que estuvieran así a ratos hablando. Además, ven a Antonio Resines con pelo, Pelazo, sí. Pelazo que tenía. No le reconoce nadie. Sigue. No, la historia buena es... Un día me encuentro a Trueba y le digo, bueno, a ver cuándo haces tu ópera prima. Y entonces me dice, sí, voy a hacer la película de uno que se encuentra a su prima en ópera. Y entonces dijimos, ja, 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 ja. Y entonces a continuación me trajo el guión. Bueno, hay que decir que esta película cuando se estrena que tiene un éxito bueno, es la película más comercial del año 80. O sea, la rodamos en el 79, en diciembre del 79, se estrena en el 80. La película bate el récord el viernes en el Cine Paz, pero el récord a la baja. O sea, ¿cómo es eso? Se acercó el dueño del cine a Trueba y yo, que estábamos allí, que no veíamos mucha gente, y nos dijo, enhorabuena, habéis batido el récord del Cine Paz. Y entonces dijimos, sí, un poco, pues sí, mira, igual sí. Y dice, sí, en ningún viernes este cine había hecho una cantidad tan baja como 30.000 pesetas. Que era como muy, muy baja. Y entonces, bueno, nos quedamos bastante chafados. La película la querían quitar, teníamos un contrato de 4 semanas, pero querían quitarla la segunda. Y entonces, bueno, empezó ese viernes, el sábado, el domingo, tal. Entonces, el lunes parece que fue un poquito más de gente, llegó el siguiente fin de semana ya a punto de quitarla. Entonces, remontó. Oye, pues ya empezaba a remontar. Y el lunes hicimos un récord, esta vez a la alta, de lo que se llamaban doblar. Antes se decía, ¿cómo ha doblado la película? Que era cómo había empezado la semana. Entonces, habíamos hecho más que 10 La Mujer Perfecta, que estaba de Boderek y Blake Edwards, que estaba en el cine de enfrente, que era el Proyecciones. Entonces, a partir de ahí, la película estuvo 1 año en cartel. Joder. Menos mal que remontasteis esa semana. Bueno, sí. Y ganó muchos premios. Bueno, en Venecia fue un acontecimiento. Sí. Y en Chicago, explícanos. Claro, es que él, como tiene miedo a volar, Fernando Trueba dice, ve tú. Entonces, bueno, la película efectivamente fue a Venecia. Óscar ganó el premio de interpretación en Venecia. Se habló muy bien y tal. Y nos la seleccionaron para un festival que había en Chicago. Y entonces se lo digo a Fernando y dice, no, yo no cojo un avión, es tal peligrosísimo. Y dije, bueno, pues entonces me fui yo con mi mujer. Y nos vamos a Chicago allí. Y entonces, bueno, la película estuvo bien. Y allí, claro, conocí a gente, pues como que normalmente no conocía, ¿no? Como Gloria Swanson. Bueno, claro, es que hay, pero no por la calle, no. Te invitan a una fiesta de alguien muy poderoso. Era un festival muy pequeño, pero digamos, los organizadores tenían muy buenos contactos. Entonces, uno de los patrocinadores o patrocinadoras hacía una fiesta que era como tradicional en su casa, que era un piso. Pero claro, era un piso como no he visto en mi vida. Era un piso que podía tener 500 metros cuadrados por lo menos. Y con frescos en las paredes y tal. Y de pronto digo, voy al baño y me cruzo con Gloria Swanson, que es una actriz del cine mudo, como sabéis. Bueno, la protagonista de Sunset Boulevard, el crepúsculo de los dioses. Era una señora como mínima, o sea, es decir, pequeñita y tal, y si en el canon estético del Renacimiento, cuando la figura humana, el total, se llamaba que tenía 5 cabezas, eso lo estudiábamos en arquitectura, ¿no? O sea, cabezas era como veías la cabeza, ibas viendo tal, la tercera cabeza era por aquí, la cuarta era por aquí, esto lo aprendías para dibujar la estatua, ¿no? Y bueno, esta tendría como mucho 4. O sea, tenía
tenía un cabezón y tal. Y entonces me quedé impresionado. Luego, en la misma fiesta estaba Divine. La de Flamingo. De Pink Flamingos y tal. Estaba William Friedkin, que estaba sentado a nuestro lado. El director del Exorcista, que se sienta al lado tuyo y de tu mujer. ¿Y qué pasa? Y le dice a mi mujer, hello, my name is William Friedkin y tal. Y el otro dice, I am Beatriz, no sé qué. Y dice Fernando Colomo, Spanish Director. Y dijo, oh, español y tal. Me dijo, bueno, joder, saludar a Paco Raval y tal. Y Fernando Rey. Yo no conocía ni a Paco Raval ni a Fernando Rey. Pero quedamos como si fueran vecinos, vamos. No, lo primero que haré en cuanto llegue a Madrid será saludarlo. Y luego os viene Claudia Cardinale. Bueno, y luego estaba por allí Claudia Cardinale, que era encantadora, hasta tal punto que me trajo un plato de espagueti. Y dijo, Fernando, toma, come, que te veo muy delgado. Y luego también encontramos a Bertrand Tavernier, que era lo más estirado que te puedes imaginar, porque yo intenté, Bertrand Tavernier, y entonces le explicaba en mi inglés como que Fernando Trueba, que era verdad, Fernando Trueba era muy fan de Tavernier, ¿no? Y dije, no, el director de la película esta, ¿qué tal? Y entonces me miró un poco así y tal, y luego dijo, excuse me. Y se fue. Y se fue y tal. Fíjate, una te trae un plato de espaguetis y el otro se va. No, es como son los italianos y como son los franceses. Bueno, pues qué anécdotas más bonitas, ¿no? Bueno, ahí empieza sus contactos con el mundo del cine. Después has conocido. ¿Has vuelto a coincidir con Friedkin después? No. ¿Con quién? Con William Friedkin no. Ni con Gloria Swanson. Ni con Tavernier. Tavernier, afortunadamente, no, tampoco. Bueno, entonces llega una película que se llama La línea del cielo. Sí. Esa película, hay que hacer un paréntesis porque tiene el rodaje de la línea del cielo es una historia que ha marcado un antes y un después en el cine español con Antonio Resines de nuevo. Esta película está hecha bajo mínimos. Explícanos por qué dices que está bajo mínimos y además, ¿por qué en Nueva York? Bueno, la historia es, yo me voy a Nueva York estaba escribiendo un guión con Trueba y con Manolo Mazzi y estábamos escribiendo un guión en Madrid que era una historia que se llamaba Pintor en Nueva York y era una historia de un pintor español, una especie de personaje así como Dalí y tal, que le raptaban. Estaba basada en teoría en una historia que nos habían contado de, ¿cómo se llama? Tapies. De Tony Tapies. Que había un multimillonario americano que había comprado un Tapies y se le estaba ya destruyendo porque Tapies, sabéis que pintaba mucho así con tierras y tal. Sí, con elementos. Y entonces le pidieron que fuera allí a restaurar el cuadro y dijo no, que todo era efímero, que tal, que no sé qué. Entonces parece ser que llegó este señor o un enviado suyo y se lo llevó, me dijeron literalmente, a punta de pistola. Y entonces dijimos, aquí hay una historia, también por fin la gran historia que queremos contar y tal. Entonces ya teníamos el reparto, Fernando Fernán Gómez era Tapies, Candide Bergen era la novia del Gaster, el crítico de cine era Bud Henry, que era un guionista, actor muy bueno y tal. Bueno, nos imaginamos todo, pero llegó un momento que yo dije, oye, tenemos que ir a Nueva York y ver un poco, conocer el ambiente del mundo del arte de allí, o de los Gasters. Y claro, del mundo de Lampa. Bueno, conocer algo, ¿no? O sea, y entonces dijeron, Nueva York, eso es peligrosísimo. O sea, dicen, vete tú y tal. Era cuando Felipe González había hecho aquella frase famosa que decía, prefiero morirme de un navajazo en el metro de Nueva York a morirme de aburrimiento en el metro de Moscú. Eso dijo. Que fue una forma de separarse del marxismo-leninismo, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues nada, echándole narices, pues digo, bueno, me voy a Nueva York, me voy con 4 duros, vamos, o con 2, y entonces allí, de entrada, me acoge el que era, en teoría, mi agente, uno que quería vender películas españolas, que estaba casado con una española, que era un americano, que es Whit Stillman, que hoy en día es un director independiente muy conocido, muy importante y tal, y que ha tenido nominaciones al Oscar y tal. Y entonces Whit, que en aquel momento pues era como un niño rico de familia de Harvard y tal, bueno, tenía allí un apartamento y me dejaron, bueno, fui con mi mujer, nos dejaron el dormitorio principal, ellos dormían en el salón, allí en una cama y total, mi mujer se va a la semana y me quedo yo allí solo, y entonces claro, enseguida me buscaron un sitio para que pudiera irme de la casa. Entonces
me llevé a lo que se llamaban un sublet, que era como un realquilado ilegal, ¿no? O sea, es decir, yo estaba en un pequeño apartamento que era en realidad era una sola habitación, eso sí, en un sitio estupendo, que era el Village, y entonces, bueno, me empezaron a pasar cosas, yo intentaba contactar con el mundo del arte, claro, no contactaba con nadie, no conseguía entenderme allí, iba al supermercado y recuerdo que pedía maíz para hacer no sé qué, una cosa con cosa de maíz y entendían que les pedía Coca-Cola, pero yo decía corn. Y entonces ya Günther Stillman me consigue un pase para asistir a una sesión del Actors Studio. Ah, ¿sí? O sea, justificando que era un importante director español que estaba allí tal y cual. Y entonces, joder, voy a lo del Actors Studio, que me quedé impresionado. Estaba allí Ellen Burstyn, que en aquella época acababa de ser, le acababan de dar el Oscar Mejor Actriz, y estaba dirigiendo una escena de Romeo y Julieta y tal, yo no entendía nada, pero en el descanso me acerqué al sitio donde estaban galletitas y café, que eso es muy americano y tal, porque me moría de hambre, y estaba allí comiendo las galletitas y vi recuadrado una cosa que estaba firmado por Elia Kazan, y decía algo así, con ayuda del diccionario que llevaba siempre, o sea, que allí, y decía algo así como el actor o el artista debe utilizar sus propias frustraciones para crear el arte o no sé qué. Y yo dije, ostras, ya está, me acabo de dar la película. Tengo que hacer una película. O sea, en 15 días he acumulado tal cantidad de frustraciones que tengo que hacer una película. Yo tengo que hacer una película. Y sale esto. Y entonces sale esto. Entonces llamo a mi mujer y le digo, voy a hacer una película underground. Y digo, ¿eso qué? Digo, pues como Jonas Mekas y estos y tal, ya que estoy en Nueva York. Entonces, mira, el martes que vayan desde Madrid, que vayan a casa, Antonio Resines, Ángel Luis Fernández, que era el director de fotografía con el que había trabajado siempre, y Antonio Isasi, que era hijo de Antonio Isasi y que había estudiado en Estados Unidos, pero que tenía 23 años, pero que era el único que sabía inglés. Entonces le digo, a Antonio Isasi le digo, ¿te atreves a hacer aquí una película de ayudante de dirección, jefe de producción, script y tal? Y dice, sí. Entonces se pone Ángel Luis Fernández y dice, le digo, ¿te atreves a hacer una película pero sin luces, porque no tenemos presupuesto? Y me dice, bueno, pero es todo en exteriores, ¿no? Y digo, no, prácticamente es todo interiores. Digo, pero no te preocupes que les ponemos cerca de la ventana para que les dé la luz y tal. Y entonces le digo a Resines, ¿te atreves a hacer una película improvisada en que no tiene, bueno, tendremos un argumentillo y tal, pero no hay diálogos escritos? Y dijo, yo todo lo que sea que no se doble, que eso me queda fatal. Yo le dije, no hay presupuesto, pero la rodaremos con sonido directo. Y entonces 15 días después estaban en Nueva York estos. Y yo en esos 15 días escribí un argumento, más o menos, que costaba de 3 folios, escritos a lápiz. Menos mal que saqué una fotocopia porque el original lo perdí. Y entonces vinieron, o sea, todo esto que estoy contando parece que es un chiste, pero es tal cual. O sea, vinieron, llegaron allí, tal, entonces Antonio Isasi se alojó conmigo en la habitación que yo tenía, nos dejó un amigo español que también sale en la película, claro, que era Jaime Nos, que era de Castellón, que estaba allí, un médico y tal, nos dejó un colchón, llevamos allí, lo pusimos allí a dormir y a los otros dos le metimos en un hotel que estaba cerca, que era el Eagle, que era un hotel muy famoso, porque era un hotel en una zona como un poco peligrosa, tal, bueno, University Place, así un poco tal, y Resines dijo, oye, esto de que tenga un cristal blindado, el que está tal, dice, ¿no es un poco raro? Y le dije, no, esto es preceptivo en todos los hoteles de Nueva York. Y se lo creyó. Y entonces empezamos a rodar con los amigos, con la gente que yo había conocido. O sea, presupuesto cero, vamos. Presupuesto cero, decían, esto no es un low budget, es un no budget. Entonces, el presupuesto teníamos los travel check que ellos trajeron. Eso era. Entonces, compramos el primer día de rodaje
rodamos en la academia donde yo, claro, no tenía nada que hacer allí, me apunté a una academia de inglés por las mañanas, ¿no? Y que era, bueno, sería otra historia, pero... Y entonces les dije, tal, ¿podemos rodar un día? Y los profesores me dijeron que sí, los alumnos, como estaban estudiando inglés, no me entendieron, pero cuando terminó la clase, yo ya tenía allí a Ángel Luis y a Resines y tal preparados, y les dije, one moment, it's a documentary, no sé qué y tal. Se quedaron allí y colocamos las dos cámaras, ¡pum!, que eran dos cámaras de 16 milímetros que habíamos alquilado a precio tirado, y en hora y media rodamos 5 secuencias. O sea, hicimos pasar a todos los profesores y improvisábamos allí, hicieron clases. Entonces, eso ya nos dio tal subidón, que dijimos, joder, tío, o sea, esto se puede hacer y tal. Y entonces ya, cuando llevamos a revelar esto al laboratorio, llegaron allí y tal, entonces había un tipo que contaba y dice, sí, 300 metros, no sé qué, tal, apunta allí unas cosas y dice, son 120 euros o algo así, dólares. Entonces nos miramos todos que no teníamos ese dinero, claro. Entonces dijimos, bueno, ya vendremos otro día. Entonces metimos el material en mi armario, en el armario de mi apartamento los otros seguían en su hotel y dijimos, bueno, por todo el rato estábamos esperando un dinero de España, que llegaría 1 millón de pesetas. Que no llegaba. Que con eso, claro, todavía era complicado todo, ¿no? Pero decíamos, hay que rodar. Y entonces, bueno, nada, entonces a los 5 días o cosas así, Resines y Ángel Luis, después de rodar, pues íbamos rodando con los amigos que conocíamos y poníamos a Resines como si fuera yo. De hecho, le llamaban el alter ego. El alter ego de Colombo. Dice, está el alter ego. Y entonces el alter ego y el director de fotografía se van a su habitación y se encuentran en la puerta 2 prostitutas. Debían ser hispanas, porque si no, no sé cómo se aclararían con ellas, y las chicas se les ofrecen. Ellos rechazan en principio la cosa y tal, y entonces las chicas insisten y dicen, no, si es muy fácil, tenemos una habitación en este hotel y es un momento y tal. El mismo donde ellos estaban. Entonces ellos estaban. Entonces al día siguiente vinieron y dijeron, Colombo, nos han metido en una casa de putas. Y entonces le dije, bueno, no os preocupéis, cambiamos de hotel, Tú todo indignado. El hotel a todo esto lo pagaba Resines con una tarjeta Visa que tenía a medias con su socio Laizola. Y entonces yo le decía, paga tú, paga este día, que es que mañana ya tenemos el dinero. Bueno, paga 2 días. Y entonces pagaba 2 días. Entonces cuando pasaban los 2 días, decía, llega el dinero y digo, no, joder, ¿puedes pagar otros 2? Entonces, ya había pagado una semana ahí. Le jameamos de hotel, pero con el mismo sistema. O sea, él iba pagando. Resines pagaba y seguían compartiendo habitación. Era un hotel igual o peor. Pero no tenía cristal blindado y eso les dio mucha tranquilidad. Y luego la gente se pensaba que eran pareja, ¿no? Claro. Entonces el dueño del hotel, como iba renovando, estuvimos así casi toda la película. Como, no, paga otros 2 días y tal. Le dijo, vaya, parece que les está gustando a Nueva York, ¿eh? Parejita. Sensacional, qué bueno. Pues esta es la intrahistoria de una película que es referencial en el cine español y que si supiera la gente lo que llegó a costar, al final salió bien la película porque ha tenido éxito. Al final salió bien. Hubo un momento que creíamos que no la terminábamos. Hombre, normal. Porque no, llegó un primer millón, la rodamos, allí invertimos como 5 millones. Que iban llegando, o sea, a base de telefonazos, hablazos, no sé qué, la familia, mi mujer se movía mucho tal para mandarnos el dinero. El dinero no llegaba con las azafatas, porque claro, era dinero ilegal totalmente. O sea, no pasábamos ningún control de no sé qué, porque no daba tiempo. Entonces venía como en sobres. O sea, había que conseguir el dinero y luego conseguir que llegara allí, ¿no? Entonces, Pedro Urquicia, de camello, vamos. Pedro Urquicia, que en paz descanse, nos trajo una vez uno. ¿Ah, sí? Aprovechando que viajaba, Pedro Urquicia era el corresponsal de Televisión Española en Nueva York. Poco después dirigió Informe Semanal. En un viaje que hizo con no sé qué ministro, nos trajo, era cuando ya estaba Felipe González, el año 73. Nos trajo un sobre y tal. Y las otras veces las traían las azafatas de Spantax. Y recuerdo que iba yo con Antonio Isasi
no, que ha llegado fulanita y tal, y que vayamos. Entonces llegábamos allá en la habitación, nos daba el sobre y tal. Joder, a mí me entró una paranoia, digo, ostras, llevamos 1.000.000 de pesetas aquí, que parecía que era ¡guau! En Nueva York. En Nueva York. Y entonces creí que nos iban a robar, pero no, o sea, conseguíamos. Entonces, al tener dinero cash, Antonio negociaba la película con el de Kodak, que le daba, yo creo que material bajo cuerda. Y llegó un momento en que improvisamos mucho en una secuencia, teníamos las 2 cámaras así, y todo con actores que no eran actores, o sea, pues todos eran los amigos y amigos de amigos. O sea, yo iba contando lo que me había pasado y no sabía cómo se iba a terminar la película. O sea, no, eso lo hicimos sobre la marcha. Y de pronto un día nos salió muy bien, pero era una secuencia un poco larga, que llegaba una y contaba una historia, y entonces se ponía a hablar, se enrollaba y tal, y de pronto decía, y me decían, se ha acabado ya el rollo. Y ya no había más rollo. Tal, mete otro rollo. Y claro, la tercera vez me dijeron, se acaba el material que teníamos para toda la película, para el resto de la película. Entonces, eso era la tercera semana, y el de sonido, que era el único que cobraba, que era un puertorriqueño, que era uno solo de sonido, porque éramos 5 de equipo en total. O sea, estaban, bueno, los susodichos, o sea, Ángel Luis Fernández de director de fotografía, Antonio de actor, que era el que ponía unos trípodes que nos habían dejado con 2 luces, que eran lo único que teníamos, porque al final el alquiler de cámaras le dejó una maleta plegable y tal, todo gratis. Y entonces estaba allí y tal, y entonces el de sonido, que todo el rato quería que no le íbamos a pagar, ya le habíamos pagado 3 veces, y estaba encantado, y dijo, hoy os invito a una discoteca puertorriqueña que se llamaba La Escuelita. Entonces nos fuimos a La Escuelita, todo el mundo allí encantado, bueno, todo el mundo, los 5. Estábamos ahí, no sé qué, tomando unas copas de no sé cuántos, y yo digo, si se nos acaba el dinero, o sea, no hay dinero, o sea, no puede ser. Entonces me fui a los baños, hice una colette, o collect call, no sí, me acuerdo, una colecta popular a mi señora. Y dijo, hola, qué ilusión, no sé qué. Yo, sí, tal. Digo, puedes conseguir 1.000.000 de pesetas más. Y dijo, ¿para cuándo? Digo, para mañana. Y entonces, bueno, ahí ya hubo un momento de crisis. Empezamos a tirar yo tenía una tarjeta Visa y una American Express. De la American Express me echaron. Pero la Visa en aquel momento no tenía mucho control y tal. Y ya dijimos, bueno, situación de crisis, no tenemos dinero. Venga, sacar todos los dólares que tenéis de los todo lo que tengáis. 8 dólares. Se ponen sobre la mesa 8 dólares. Y entonces, esto seguían con una especie de euforia. Claro, yo era el único allí que sabía que la realidad. Que aquella película ya no se rodaba. Y dijeron, vámonos. Y entonces, después de La Escuelita, dice, no, vámonos a Berlín, Berlín era una discoteca famosa y tal, que habían ido algunas veces. Yo no, porque yo me tenía que quedar allí escribiendo el final y eso. Y entonces dice, no, vamos a Berlín. Y yo dije, no, yo no voy a Berlín y tal. Y recuerdo que Antonio Sassi me vio tan serio que me dio 3 dólares. Entonces, con esos 3 dólares, yo llegué a mi apartamento y no, bueno, ya, joder, es que es una historia esta que da para tela. Y entonces estos se quedaron en Berlín. Entonces en Berlín, de pronto, como me enteré luego, contactan con un travesti que era latino, no sé qué y tal, y que les dice que hay unas chicas por allí y tal, que no sé qué, que a lo mejor pueden ligar y tal. Y entonces de pronto esto ya se suben a la parra y digo, guau, joder. Dice, bueno, ya está, o sea, vamos a triunfar esta noche. Quedamos con estas, las llevamos al apartamento. A todo esto ya había dejado yo la habitación esa, el Sables que tenía, porque la dueña me llamó diciendo que iba a su madre a operarse o no sé qué. Y yo como, digo, bueno, va a venir la madre, a lo mejor no viene. O sea, es decir, entonces, digo, bueno, mientras viene, y Sassi y yo, que era el que dormía allí en el suelo, dijimos, bueno, vamos a dejar hechas las maletas y si viene decimos que nos estábamos yendo, ¿no? Total, que un día, esto es un poco antes, estoy ahí mezclando un poco, un día estábamos rodando un guateque que era de noche en casa de unos españoles y antes de volver a casa, claro, yo digo, espera, voy a autollamarme, porque claro, yo estaba con la mosca detrás de la oreja. Por si venía la madre. Por si venía la madre, entonces joder, me llamo a casa.
¡bom! Y descuelgan, esto a la 1 de la mañana, una voz así, como de señora muy mayor dormida, y dice, no sé qué. Y entonces ya no sabía qué decir, y yo digo, ¿is Fernando there? Y ella dice, no, Fernando doesn't live here anymore. Ya no va a volver más. Excuse me. Y le dije, oye, que no podemos volver. Entonces yo me fui a dormir a casa de Jaime Nos, que es, ¿no sale por aquí? Este de aquí es el de las gafitas. Witte Stillman, es el de las gafitas. Ella es su mujer. Joder, no se me olvidó el nombre. Y Resines está allí al fondo. Antonio Valero es el que está debajo de Resines. Este de aquí. Pues estaba estudiando interpretación con Qué bueno. Total, que nada, bueno, esa noche yo me quedé a dormir en casa del psiquiatra, en el diván que tenía antes una foto que era como el diván de Freud, y tenía ahí, y me dijo, no, lo único que te tienes que levantar a las 7 de la mañana porque a las 8 viene una clienta. Abro consulta, claro. Él tenía consulta como psiquiatra. Dice, hay que ventilar la habitación y tal. Entonces yo estuve 2 noches, 2 días durmiendo ahí hasta que encontramos, llegó ya un dinero y entonces encontramos un loft en el Soho, era un poquito más abajo del Village, y ahí nos fuimos a dormir los 4. Dormíamos en colchones en el suelo, y ahí es cuando Resines hubo un día que ya se plantó, porque por la mañana estaba orientado al este, y por la mañana entraba el sol, y era mortal, o sea, estábamos siempre con un calcetín aquí tapándonos. Y entonces Resines, que era un santo y que nunca había protestado, ese día dijo, ya no aguanto más esta película y tal, no sé qué, no puedo, es que no puedo dormir, y si no duermo no sé qué. Y dijo, joder, es verdad, Antonio, te prometo que mañana tapamos esto y tal. Claro, nunca lo tapamos. Vaya historia tiene La harina del cielo. Esa es una película. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, es que, o sea, ahí, yo creo que tenías que haber hecho como hizo Leonard Coppola, el documental de cómo se rodó la película, que hubiera sido incluso más interesante que la película. Sí, pero claro, no teníamos nadie para... ¿Quién iba a ver? Si los que estabais ahí haciendo, trampeando. Bueno, de ahí pasamos, vamos a ir avanzando. ¿Alguna pregunta? Si alguien quiere preguntar algo a Fernando, solamente tienen que levantar la mano para que les pasemos el micrófono. Un salto cualitativo es El Caballero del Dragón. Bueno, si antes hemos hablado de anécdotas, atención con esta película. A ver, El Caballero del Dragón, que ahora lo vamos a ver, es tu primera incursión, y creo que única en el mundo de la ciencia ficción. Sí. La mayor producción hasta la fecha del cine español. Es la siguiente película, quiero decir. O sea, yo después de haber hecho La línea del cielo dije, bueno, quiero hacer ahora una película como Dios manda, o sea, con actores internacionales, en inglés y tal, no sé cuánto. Era cuando la primera vez que se empezó a dar subvenciones por adelantado, cosa que yo nunca pensé que iba a ser posible. Y entonces se me ocurrió escribir este guión bueno, luego lo diré. Ahí estamos viendo, decías, actores internacionales. Escribimos Harvey Keitel, bueno, Klaus Kinski, Miguel Bosé, que también era un actor internacional, Klaus Kinski, que nos dio la película, y aquí está José Vivo en el centro, y Fernando Rey y Harvey Keitel. Entonces, bueno, era una película, en ese momento era la película más cara de la historia del cine español, era de 3 millones de dólares. 300 millones de pesetas, una cosa así, era como una barbaridad y tal. Nos dieron la subvención más alta que se había dado al cine español. Y por supuesto me pusieron a parir todos los compañeros de la profesión, envidiosos y tal. Bueno, pero las muchas anécdotas que hay es Miguel Bosé, primero, Miguel Bosé de andrógino, o sea, de extraterrestre. ¿Cómo se te ocurre? No se me ocurre a mí, o sea, primero habíamos elegido a Imanol Arias y a Victoria Abril para la princesa, a Imanol para el extraterrestre y Victoria para la princesa. Entonces nos encontramos con que Victoria pedía mucho dinero y nos obligaba a unas fechas porque hacía una película y luego la otra y luego, o sea, tenemos que comprimirlo todo y sobre todo nos creaba muchos problemas técnicos y entonces con Imanol no había ningún problema, pero el que hizo los diseños, que era Enrique Ventura, se le ocurrió hacer como un dibujo, un poco caricatura de Imanol con el traje de la escafandra de extraterrestre y tal. Y cuando lo vimos, digo, ni se os ocurra. ¿En dónde nos estamos metiendo? O sea,
Claro, y Manuel tenía una cara como cetrina, así como muy española y tal, y no tenía nada extraterrestre, ¿no? Entonces, después de darle muchas vueltas, caímos en la cuenta de que el más extraterrestre era Miguel Bosé. Pero hablando de extraterrestres, bueno, este hombre, a ver, atención a Klaus Kinski, uno de los tipos más raros del mundo de la interpretación. Y luego hablaremos de Harvey Keitel. Bueno. Muy rápidamente, bueno, y Fernando Rey, bueno, es que hay mil aventuras. Empezamos por la anécdota de Fernando Rey, porque es la más cortita de la que... Bueno, dentro del rodaje, la película era una fantasía medieval que luego me han copiado por todos los lados y tal. ¿Cómo se llama esta serie de Juego de Tronos y todos estos? Ya han hecho películas con dragones y tal, y no me han pagado derechos ni nada, pero estaba por un lado el mundo de ciencia ficción, extraterrestres, una nave y tal, y estaba por otro lado un mundo medieval. Entonces en el mundo medieval era todo un poco arquetípico y estaba el personaje Fernando Rey, que era una especie de obispo, y el personaje de Harvey Keitel, que era como el jefe, el militar, digamos, ¿no? El jefe de la guardia y tal, ¿no? Entonces entre los dos conspiraban. Estábamos rodando una secuencia un día que era con Fernando Rey, que estaba montado en un carro, no sé qué, vestido de obispo y tal. Entonces terminamos la secuencia rápidamente y dice Alcañejo, hay que rodar un plano del castillo en el atardecer, que ya se está yendo y tal, venga, vamos todos para allá. Entonces, todo el mundo, venga rápido, que se hace de noche, no sé qué, hay que coger el atardecer. Salimos todos allí, hicimos el atardecer y tal, y nos dejamos a Fernando Rey vestido de obispo en medio del campo, a 5 kilómetros del hotel. Nadie se acordó. Tal. Fernando, que era un caballero, no montó ninguna bronca, dijo, no, bueno, lo entiendo, no, sé que no ha sido aposta. Bueno, esa es la anécdota. Joder, maravilloso, porque con lo grande que era internacional. Vamos de más nobles al susodicho. Harvey Keitel, con el que luego mantienes una excelente relación, sí. Y ahí en la película casi te salva la vida, ¿no? Sí, bueno, Harvey Keitel, la verdad, en aquel momento tenía muy mala fama. Realmente, sabéis, le habían echado de Apocalipsis Now, de Coppola, y entonces, bueno, fue de pronto de los actores que logramos contactar. Hay que decir que teníamos un productor ejecutivo dentro de la película que era americano. Y él contactaba con las estrellas. Y él contactaba, pero bueno, cuento brevemente la historia de este, que era, como no sabíamos, nadie hablaba inglés en la productora, de pronto el director de producción, que era Carlos Orengo, que era un director de producción bueno y serio y tal, dijo, no, yo conozco un americano que hace doblaje en España y tal, pues dile que venga, y si no le importa, que llame a Hollywood y tal, ¿no? Entonces teníamos allí teléfonos de las agencias estas importantes, o sea, nos habíamos enterado y tal. Entonces decimos, ¿puedes llamar a Harvey Keitel y estaba el otro, no me acuerdo, había otro también que estuvimos con él. Y entonces llamó y dijo, no está. Y dijo, bueno, ¿puede venir mañana? Y dice, venga, le llamo mañana. Y así de pronto se quedó en el despacho y se convirtió en el productor ejecutivo. Ya está, pilló, allí sí, pilló. Sí. Cuando tal dijo, no, hombre, tenéis que ponerme un nombre. Y dije, bueno, ¿qué quieres? ¿Productor ejecutivo? Pues venga, nada. Se llamaba Stan Torcha, y cuando llamaba a Italia, porque a Harvey luego le contactamos en Italia, que estaba haciendo aquí. Harvey, como decía, era un momento que tenía muy mala fama y no conseguía trabajo en Estados Unidos y estaba haciendo cosas en Italia, ¿no? Hizo una producción con un español que se llamaba Sánchez, que hablaba maravillas del siempre. Harvey Keitel era un tipo muy entrañable, un tío muy llano, había estado en los marines y tal, y siempre era un tío como que si le entrabas bien era cojonudo. Posiblemente los que le entraron mal en algún momento dado era un tipo duro realmente, ¿no? Y te ayudó con Klaus Kinski, porque... Me ayudó un poco con Klaus Kinski, bueno, en el sentido de que dijo, como este vuelve a decir alguna tontería, dice, le voy a pegar una leche. Y tenía un brazo que era como el de Nadal. Como 2 muslos, así, era como... ¿Por qué era tan complicado Klaus Kinski? Bueno, ya venía con una fama Klaus Kinski de ser entonces, uno de los bordes del cine. El personaje de Klaus Kinski era como un alquimista, y entonces ahí nosotros queríamos tener un actor veterano de Hollywood que pensábamos que lo podíamos coger de estos que ya, pues a lo mejor no les llamaban, ¿no? Entonces empezamos pensando en Burt Lancaster,
que de hecho iba a hacer una película en España con Miguel Letín, que al final no hizo y tal. Burt Lancaster al final nos dijo que no. Charlton Heston también le tanteamos. Fuimos ahí luego bajando un poco ya. Trevor Howard, tal, no sé qué, bueno. Vincent Price. Vincent Price dijo que le gustaba el guión, a ver si era un acierto Vincent Price, porque luego se revalorizó. Pero la gente de Vincent Price, en Hollywood, que era un checoslovaco que estaba afincado allí, nos ofreció a Klaus Kinski. Entonces, ya nos dijeron, Klaus Kinski tiene muy mala fama. O sea, va bien. Dijimos, bueno, pero ya teníamos un deadline ahí, ¿no? Se acercaba al final, ya había que coger alguno, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a tratarle con algodones, tal, que no tenga ningún motivo de roce y tal. Entonces viene Klaus Kinski y el día antes empezamos a rodar en Rosas, en Girona, y entonces recuerdo que me dice Antonio Isasi, que era el ayudante de dirección, me dice, no, ha venido Klaus, vamos a quedar mañana domingo con él y nos damos una vuelta quedamos a comer, nos damos una vuelta por Rosas y tal, que conozca y tal. Entonces llega y lo primero que dice es como, bueno, este sitio es horrible, ¿no? Rosas, lleno de turistas. Él lo odiaba como los turistas y tal, solamente le gustaban los gypsies, los gitanos. Con eso era un tipo un poco venado. Y entonces me dice, me he dado cuenta que con esta película, joder, me pagáis muy poco, ¿no? Si queréis no la hago, ¿no? Todo esto el día antes de empezar el rodaje. Con lo cual ya, imaginaros, yo estaba ya con una temblequera que vamos, que no, porque yo era director y productor también, ¿no? Y bueno, nos dio la película, la verdad, o sea, solamente tenía 4 semanas, pero protestaba por todo, o sea, era un tipo bastante... Ahí para los curiosos hice una necrológica. Sí, la necrológica de... Bueno, antes de la necrológica, mientras bebes, le hizo la vida tan imposible que no empezaba a rodar el lunes, ¿no? Me comentaste, los lunes que era cuando supuestamente había cobrado, y como no cobraba, no ruedo. No, un día se iba a Italia, los fines de semana se iba a Italia, porque tenía algún ligue por allí o no sé qué. Y entonces un lunes no se presentó. Y entonces dijo, no, es que no me ha llegado el dinero. Claro, normalmente se pagaba los sábados, con lo cual era imposible que el lunes le llegara el dinero. Harvey Keitel dijo, yo lo pongo. Y puso él llamó a su agente, no, afortunadamente no llegó porque el martes ya llegaba el dinero y vino el martes. Pero aprovechó para no venir a currar un lunes. Y Harvey Keitel, muy generoso, se ofreció a dar dijo que él, porque claro, teníamos un problema de mandar el dinero a Estados Unidos y tal. Entonces Harvey Keitel dijo que llamaba a su agente y que él ponía la paga que esa semana le correspondía. Tampoco era mucho. Bueno, pero se apiadó de ti. Bueno, y Klaus Kinski, que le hizo la vida imposible a Fernando Colomo y a todo el equipo, cuando murió, el diario El País lo llamó para decir, hombre, un director español que ha trabajado con Klaus Kinski, nos gustaría que hiciera la necrológica. Y fue... Claro, entonces me llamaron, habían pasado yo creo que 4 o 5 años pero yo todavía seguía con el trauma. Porque la historia era que yo llegaba del rodaje y mi mujer me decía, ¿qué ha pasado hoy? Y yo decía, bueno, hablamos hasta las 8. A las 8 se deja de hablar de Klaus Kinski, porque claro, joder, está con Klaus Kinski ahí, tal. El loco ese me va a matar a mí. Hizo de todo, o sea, era como, bueno, una locura. Y entonces me dicen, no, escribe tú la necrológica. Y yo digo, ya, yo voy a escribir una necrológica diciendo que era un tipo difícil, pero que era un gran actor y que quizá no le supimos comprender y que a pesar de todo, no sé qué y tal, digo, una mierda. O sea, yo lo único que puedo decir de este tío es que era un hijo de puta. Y eso evidentemente no lo voy a decir en una necrológica. Tal. Y me dijeron, dilo. Digo, no me lo vais a publicar, es que lo que voy a escribir no me lo vais a publicar. Me dijo, yo te doy mi palabra de que esto se publica y tal. Entonces colgué y en 15 minutos escribí 5 folios. Tal, no sé qué, bueno. Intento de violación a la protagonista, rotura de costillas a Fernando Rey, o sea, de todo, o sea, bueno, en el doblaje no se dobló, lo tuvimos que doblar con otro y tal. Y entonces, entonces al final
decía cosas como al único que respetaba, es verdad, esto lo tenéis en internet, si ponéis Klaus Kinski, Fernando Colomo, sale la necrológica. Sale la necrológica. Se llama Descansemos en paz.